Tamam, şimdi devam ediyoruz. Entonces, estamos acá, ¿cierto? Estábamos acá, creo. Sí. Entonces, prácticamente, entonces aquí nos dice, yarak ya, ¿cierto? Gramer, eylemin yapılış tarzını, stilini anlatıyor. Nasıl sorusunun cevabı bu gramer. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir? Digamos que las estructuras arak, ya, ¿cierto? Arak, erek, ya, ye, como lo llamemos, ¿cierto? Esa estructura gramatical, esta gramática, nos explica, digamos, el modo o la forma o el estilo en la cual se realiza una acción. También hace eso, ¿vale? Es decir, esta estructura, o estas estructuras, porque son dos, nos da respuesta a la pregunta ¿cómo? ¿Vale? Nos da la respuesta a la pregunta ¿cómo? Esta gramática, ¿vale? Entonces, por ejemplo, dün nasıl zaman geçirdin? Zaman geçirmek significa pasar el tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo pasaste ayer? ¿Cómo pasaste el tiempo ayer? ¿Cierto? Entonces, dün zamanımı film o film izleyerek geçirdim, ¿cierto? Entonces, ¿aquí qué decimos? Ayer pasé mi tiempo Pasé viendo tiempo. películas. Ajá. Sí, pasé mi tiempo viendo películas, ¿cierto? Películas. Entonces, ¿cómo pasaste ayer el tiempo? ¿Cómo pasaste el tiempo ayer? Entonces, ayer, perdón, Ayer Ayer pasé pasé mi tiempo viendo películas. tiempo Ayer ¿no? pasé mi tiempo, sí, viendo películas. En las películas. Vamos aquí. Türkçeyi nasıl öğrendin? ¿Cómo aprendí? ¿Cómo aprendiste el turco? Ujú. ¿Cómo aprendiste turco? Entonces, ¿qué decimos acá? Estudiando con Aprendí turco Aprendí leyendo libros. leyendo un libro, Leyendo libros. pero no dice Kitaler, leyendo un libro. Acuérdense que cuando ustedes encuentran una palabra en turco, como esta, por ejemplo, kitap okumak, ¿cierto? Este verbo, kitap okumak, o encuentran aquí, film izlemek, cuando no encuentran un pronombre cuantitativo, estamos diciendo, en turco se dice como pronombre cuantitativo, es decir, si no encuentran un número, ¿cierto? O un plural, no nos indica la cantidad, así que es una expresión general, Okay. ¿vale? Que puede significar uno o más, ¿cierto? Cuando no nos aparece eso. Entonces, eso va de acuerdo pues al idioma en el que se trate de interpretar eso. Pero como tal, kitab o kumak es algo general, ¿vale? No indica, digamos, puede ser uno, pueden ser dos, pueden ser muchos. ¿Vale? Elif, nasıl kilo verdi? ¿Cómo perdió peso el hijo? ¿Cierto? En turco sí miran la lógica que dice, ¿cómo dio peso? ¿Cierto? Sí. Sí, Entonces, ¿cómo subió de peso, diríamos en español, ¿cierto? ¿Cómo subió de peso Elif? Es como subió, como perdió peso. ¿Cómo bajó? Ah, pero bajó de peso, bajó de peso, bajó de peso. Tienen Bajó toda la de razón. peso. Perdón. Bajó de peso. yo estaba leyendo cómo subió de peso haciendo deporte. Sí, perdón, es que no, trato de pensar en los dos idiomas y a veces prácticamente entro en Bajó cortocircuito. de peso. Sí. Entonces lo hago al contrario a veces.
Por eso, digamos, a veces me pongo a hablar despacio en español para, digamos, mientras acostumbro de nuevo a mi mente a pensar en español. Entonces, spor yaparak sağlıklı beslenerek bol bol su içerek kilo verdi. Entonces, ¿qué está diciendo? Haciendo deporte. Beslenme, ¿qué significa, Fabián? Beslenmek significa alimentarse, nutrirse. Ah, entonces sería haciendo deporte, comiendo Comiendo saludable, verduras agua. y tomando agua. Alimentándose sanamente. Ah, es cierto, cierto. Tomando mucha agua. Bol es mucho, mucho, o sea, bastante. Ajá, tomando mucha agua. Ante, Y comiendo, bueno, verdura. No, Perdió. sağlıklı significa saludablemente, ¿cierto? Ok. Kilo verdi, entonces bajó de peso o perdió peso. Mm. Bajó de peso o perdió peso, bebiendo mucha agua. ¿cierto? Continuamos, déjame Dios. Entonces aquí vemos otros ejemplos. No, perdón, aquí tenemos lo mismo, ¿bueno? Lo mismo. ¿Cierto? Tenemos lo mismo, pero en este caso ya tenemos con la otra estructura, el ya, ¿cierto? Por ejemplo, dün Ok. nasıl zaman geçirdin, ¿cierto? Geçirdin. Dün zamanımı film izleye geçirdim. İzleye. O Türkçeyi nasıl öğrendin? Türkçeyi kitap okuya öğrendim. ¿Cierto? O aquí, Elif nasıl kilo verdi? Entonces, spor yapa, sağlıklı beslene, bol su içe, kilo verdi. Aunque pues ustedes saben que no siempre digamos, necesitamos utilizar esa estructura, digamos, simplemente es cuando queremos exagerar algo, ¿vale? O sea que lo hizo mucho todo eso. Vamos a continuar rápidamente. Son las mismas oraciones, simplemente les digo. Entonces, por ejemplo, Fabián Desi nasıl anlatıyor? Gülerek, şaka yaparak. ¿Qué más podemos decir? Şaka es broma, ¿cierto? Şaka yapmak es hacer broma. Şaka yaparak, ¿qué más? Dersi nasıl anlatıyorum? ¿Cómo explico la clase? Nasikçe. Nasıl? Nasikçe. ¿Mm? Fabián, si yo digo IE, anlatio. No, porque eso no es un verbo. Ah, tiene que ser con verbo. Ah, ok. Por ejemplo, sebe. Ah, CB, sí. Sebe anlatıyorum. Severex. Entonces Severex ya digo prácticamente eso. Con, Severex. con conocimiento. Saber, bilmek. Sí, con saber, sí. Bile. Eso. Bile o bilerek. Bilerek. Konuş puede ser. Konuşarak. Konuşarak. Ajá. Konuşarak. Por ejemplo, ¿qué más? Por ejemplo, con paciencia, ¿cómo podría decirse? Bir saniye. Sabırlı. Saber significa paciencia. Sabırlı significa, digamos, paciente. Pero en este caso, digamos, ser paciente, sabırlı significa con paciencia. Entonces, sabırlı olarak. Hocam, böyle doğru mu? Sabırlı olarak. Evet, olmak fiiliyle kullanıyorduk, doğru. Entonces, sí, entonces, sabırlı olarak significa siendo
paciente. Si me pongo a pensar en español y como que me demoro procesando. Y con muchos ejemplos. Entonces, çok örnek Örnekleye. vererek Ver. Örnek vererek. dando muchos ejemplos. Corrigiendo, pero no sé cómo se dice corrigiendo. Düzeltmek. Düzeltmek se dice correcto. Entonces, düzelterek. Düzelterek. Hata yaparak. Yo también me equivoco. ¿Cierto? Ah, Hata yaparak. Equivocándose. Es normal. Que nos Entonces, haces participar. exacto. escribiendo. Entonces, Yazarak. entonces, katılmamıza izin vererek. Katılmak, participar, ¿cierto? Repitiendo, tekrar, Tekrar. Entonces, tekrar, etmek, repetir. ¿Qué era el anterior? Repetir es Katılmamıza. tekrar, etmek. Entonces, tekrar ederek, ¿cierto? O haciéndonos repetir. Haciéndonos repetir también es otra. Tekrar, etirmek. Significa haciendo repetir. Uy, perdón, voy a volver esto columna. Bueno. Voy a cortar esto. Vamos esto aquí. Y tekrar etirmek significa hacer repetir. Entonces, tekrar etirerek. Hocam böyle tekrar etirerek olur mu? Olur. Fabián, Otro, por ejemplo, en vez de konuşmak, ¿cierto? Sino, konuşmak significa hablando, ¿cierto? Hablar, ¿cierto? Sí. Hablar. Sí. Ahora, si yo digo konuşturarak, el verbo es konuşturmak. Konuşturmak significa hacer hablar a alguien más. Konuşturarak. Para que vean que el turco es más económico al momento de decir algo. Estoy Bueno. rifando. Simplemente les doy esos ejemplos porque esto es un adelanto de el siguiente nivel. Vamos entonces a trabajar diferentes tipos de Haciéndonos pensar también. haciéndonos pensar. Entonces, pensar, acuérdense que es düşünmek. Hacer pensar, düşünmek es pensar. Hacer pensar es düşündürmek. ¿Ok? Entonces, düşündürerek. Düşündürerek. Evet. Haciendo pensar. Fabián, Random. Dime. Fabián, una consulta, por ejemplo, si yo digo konuşuyorsun, es algo que tú estás haciendo, tú estás hablando. Sí, konuşuyorsun, sí. Estás hablando. Pero si yo digo, claro, y si yo digo konuşarak, eso responde a un cómo. Sí, a un cómo. Vemos cómo se realiza esa acción. Vamos hablando. Ya. Ujú. Ok. Vale. Gracias. Con gusto. Pero si yo digo konuşturuyorum, digo estoy haciendo hablar. ¿A quién? A alguien. ¿Vale? Konuşturuyorum. Ya, eso ya es más difícil. Vale. Vamos después a ello, ¿vale? Entonces, por ahora simplemente se los dejo aquí estos verbos que se llama, ese tema se llama etirgen. Yavaş. Ese tema se llama etirgen, pero más adelante se los voy a explicar a ustedes, ¿vale? Etirgen. Se los voy a explicar después. Todavía no, porque eso es ya otro nivel. Eso es el nivel intermedio. Después les explico la construcción de palabras, porque así
podemos ahorrar muchísimo, en serio, ahorramos muchas palabras en el turco. Entonces, vamos a continuar con otra situación, otro caso, ¿cierto? Este es otro caso. Entonces, este otro caso, ¿qué nos dice? Que tenemos situaciones en las cuales, cuando algunos verbos, ¿cierto? Como el verbo seyretmek, que termina en T, el verbo tatmak, el verbo, digamos, este auxiliar verbal, ¿cierto? Que es etmek, ¿cierto? Este es un verbo auxiliar que convierte a un sustantivo en un verbo. Por ejemplo, si yo tengo el verbo, la palabra ayudar, que es yardım, ¿cierto? Yardım etmek se convierte en ayudar. O si digo, por ejemplo, otro, dime. Merak etmek. Merak, que significa como curiosidad, ¿cierto? Entonces, merak etmek es como tener curiosidad de algo, ¿cierto? O cuando digo el verbo, el sustantivo, digamos, por ejemplo, la palabra yok, ¿cierto? Yok, que significa nada. Si digo yok etmek, significa destruir, volver nada, algo. Entonces, digamos, ese etmek es un verbo auxiliar que nos convierte prácticamente sustantivos en palabras. Después voy a dedicar, creo que una reunión solamente a hablar de etmek y olmak. Bueno. Por favorcito, Fabián. De acuerdo. Porque ese es un verbo muy utilizado. Y el olmak también. Bueno. Seyretmek, tatmak, gitmek. El verbo gitmek también tiene T. Estos verbos son excepciones. Istisna. Bueno, istisna. Excepción. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que la T se nos convierte en una D. Por ejemplo, Sara okula her sabah yürüyerek gidiyor. ¿Cierto? ¿Qué nos dice esta expresión? Sara cada mañana viene caminando a la escuela. Va caminando. Ah, va caminando. ¿Cierto? Gidiyor, ajá. Sara va a la escuela caminando cada mañana. Bueno, en fin, lo colocamos en cualquier lugar. Tu voz es más bonito, yo siempre lo pongo. Lo importante es que lo entiendo, pero siempre en español traduzco hay un enredo. Sí, no te preocupes, a mí me pasa todo el tiempo. Ustedes se dan cuenta cuando yo hablo en español. Ayla yatararak kitap okuyor. Yatararak. ¿Lee un libro cuando se acuesta? Sí, acostándose. Acostada. Acostada, exacto. Acostada. Entonces, Ayla lee libros Acostada. acostada. Acostándose. Entonces, expresa el cómo, ¿cierto? Türkçe filmi seyrederek Türkçe öğrendim. Aprendo turco viendo películas en turco. Exacto. O estoy aprendiendo turco, ¿cierto? Hablando turco, viendo películas en turco. Bueno, ya casi vamos a terminar. Digamos, es un tema un poquito extenso, ¿cierto? Pero digamos, no es extenso realmente, es un tema muy sencillo y muy corto, pero pues se hicieron bastantes ejemplos para dejarles este tema más que claro. ¿No? Entonces, por ejemplo, sağlığına zarar veriyorsun çünkü sigara içiyorsun. Sigara içerek sağlığına zarar veriyorsun. Entonces, ¿qué decimos aquí? En la primera oración, ¿qué estamos diciendo? Zarar vermek, ¿qué significa, Fabio? Zarar vermek. Zarar significa daño, zarar. Zarar vermek es generar daño, causar daño, ¿cierto? Dañar. Estás dañando tu salud porque estás fumando. Exacto, estás dañando
o dañas tu salud, estás dañando tu salud, porque fumas. Ajá. Sigara içerek sağlığına zarar veriyoruz. Ok, no siquiera, incluso aquí no es necesario esto. No es necesario. Michael. Sigara içerek sağlığına zarar veriyoruz. Bebé. Fumando, estás dañando tu salud. Perjudica su salud al fumar. Exacto. Entonces, fumar es el cómo, digamos, fumando es el cómo esa persona daña su salud, ¿cierto? Por ejemplo, esta. Küçük kız yemek yemeyerek annesi üzüyor. Üzmek, el verbo üzmek significa hacer entristecer. Bueno, entristecer a alguien. No comiendo, la niña entristece a su mamá. Exacto. Küçük kız neden annesi üzüyor? Entonces prácticamente aquí nos da respuesta a ello, ¿cierto? Entre paréntesis, la profesora había colocado esto, porque vemos, inmediatamente cuando utilizamos esta pregunta, esta respuesta, estamos dando este tipo de respuesta implícitamente, ¿cierto? Küçük kız neden annesi üzüyor? Çünkü yemek yiyor. Yemiyor, perdón. Yemiyor. Entonces, ¿por qué? ¿Que la niña entristece a su mamá? Porque no come. O porque no está comiendo. Porque no está comiendo. Comiendo. Porque no come, ¿cierto? Vamos a continuar rápidamente. Entonces, Fabián, ¿es una sí, pregunta? claro que sí. En la página anterior, esa que decía que la niña entristece a la madre porque no está comiendo, Sí. ¿se refiere a que no está comiendo en ese momento o porque hace rato que no viene comiendo? Las dos cosas. Las dos cosas. Sí. Sí. Así te No da respondería en el Chavo del tiempo. Ocho, pero sí. No está dando tiempo. Sí, prácticamente, digamos, no, es que Şimdiki zaman, acuérdense que significa una acción que está ocurriendo en el presente. Pero Claro. acuérdense que también se puede expresar para una expresión que está ocurriendo en el presente, pero no significa que ya esté ocurriendo, pero ocurre continuamente, a menudo, ¿cierto? Y aún no se ha detenido esa acción. Digamos, esto es debido a que pues en el idioma turco los turcos se acostumbraron a hablar en Şimdiki zaman, bueno, en el turco de Turquía, porque también hay otras versiones del turco. Vamos, otras versiones del turco, no, realmente digamos, la familia del idioma turco, que se llama familia túrquica, tiene varias variaciones, suena redundante, tiene muchas variaciones. Entonces, digamos, si ustedes ven, digamos, el turco también se habla en Irán, por ejemplo. También se habla en Irán, en algunas regiones de Irán, que realmente a ese turco no le decimos turco, le decimos azerí, ¿cierto? Es el idioma de los azeríes. Que los azeríes también hacen parte de las familias turcas o túrquicas. ¿Vale? Y ellos hablan diferente. Es como el portugués. El portugués es un, digamos, es un idioma de la familia latina, ¿cierto? La familia de las lenguas latinas, o las lenguas romances. Cierto. Bueno, vamos a ver. Ahmet ülkesine dönüp ailesini ziyaret etti. Entonces aquí, la profesora nos estaba tratando de explicar, ¿cierto? Yarak ya gramer, bazen ip, ¿cierto? Gramer yerine kullanılıyor. A veces
el yarak, bueno, esta estructura, ya me cuesta leerla. Esta estructura gramatical se utiliza en el lugar de la estructura up, ip, ¿cierto? Si ustedes se acuerdan que ese es para, digamos, prácticamente conectar dos oraciones, dos acciones simultáneas, ¿cierto? A veces se utiliza en el lugar de esta estructura gramatical. Up, ip gramerde önce sonra anlam vardır. Hatırlıyorum. Ders çalışıp ödev. Önce ders çalıştım, sonra ödev yaptım. Bu önce sonra anlamında ara gerek grameri de kullanmıyoruz. A veces, nos dice que prácticamente en este ejemplo, repasé la lección, trabajé la lección e hice la tarea. Entonces, aquí prácticamente expresa, digamos, antes antes repasé y luego hice la tarea. Este antes y después también la usamos con el mismo significado, ¿cierto? Manteniendo su significado con la estructura arak-erek, ¿vale? Eso es lo que nos quiere decir. Entonces, por ejemplo, Ahmet ülkesine dönüp ailesini ziyaret etti. Entonces, ¿qué estaríamos diciendo aquí? Acordémonos de esta estructura gramatical que también la trabajamos tiempo atrás. Ahmed regresó a su país y visitó a su familia. ¿Cierto? Y aquí, Ahmet ülkesine dönerek ailesini ziyaret etti. Estaríamos explicando casi lo mismo, ¿cierto? Prácticamente la misma idea. Solo que regresando a su país, Ahmed visitó a su familia. ¿Cierto? Y lo mismo acá. Bir şey söyleyebilir miyim? Efendim hocam. Böldüm, özür dilerim. Burada döne döne biraz yanlış olmuş Fabian. Çünkü döne döne de çok anlamı yok. Bir Çok kere ülkesine döndü. Tamam. Çok fazla yapmadı bu fiili. Ben bu döne çok ziyaret çok gezmişti ve onlara gelmişti diye anlamına düşündüm yani. Öyle düşündüm. Evet, doğru düşündün ama bu ilk cümlede, birinci cümlede ülkesine dönüp ailesini ziyaret etti. Yani ben anlıyorum, bir kere döndü ve bitti. Çok defa yapmadı bunu. Bu döne yani çok defalarca yaptı. Defalarca yaptı. Evet ama bu anlamda çok kullanmıyoruz. Yani Ahmet ülkesine döne döne ailesini ziyaret etti. Çok böyle kullanmıyoruz. Tamam hocam. Prácticamente la profe me acaba de aclarar que esta oración casi no se utiliza así, ¿vale? Con el döne, con el verbo dönmek casi no se utiliza. En este caso. Porque entonces, digamos, en este caso se perdería la esencia de que estamos diciendo que hizo esa acción una vez. Y ese döne significaría que lo hizo muchas veces, ¿vale? Regresó y regresó muchas veces. Entonces, en este caso, digamos, no significa que esté mal esto. Significa que, digamos, prácticamente esa forma de decirse no se utiliza tanto, porque acordémonos que esto expresa una exageración. Se hizo varias veces, muchas veces. Por ello, vamos a borrar esta oración. ¿Vale? Fabián. Dime. Yo no diría regresando a su país, Ahmed visitó a su familia. Yo diría, al regresar a su país, Ahmed visitó a su familia. También se entendería de esa manera. También se entendería de esa manera. ¿Vale? Digamos, acuérdense, esto explica prácticamente el cómo, ¿cierto? ¿Cómo se hizo eso? ¿Cómo se realizó la acción? O también un cuándo, entre comillas. ¿Cierto? Vamos a ver otro ejemplo. Muy bien. Esto ya es la misma vaina.
Voy a borrar esto. Porque eso es lo mismo. Que a veces copié lo mismo. Bueno, en este caso tampoco, digamos, el ala no aplicaría tanto. Pero bueno. Entonces, digamos, acuérdense, en algunos casos no aplica. Porque pues como que no va al caso. No se daría mucho. Por ejemplo, en este genç kadın kahvesini alıp kafeden ayrıldı. Ayrılmak significa como separarse, o irse, o marcharse, ¿cierto? Retirarse de algún lugar. Entonces, genç kadın kahvesini alıp kafeden ayrıldı. ¿Qué estaría diciendo? Cuando compró su café, se fue de la... Genç kadın, ¿qué significa? Mujer joven. Entonces, la joven mujer, Joven. Ajá. Mujer. la joven mujer Tomó su café tomó su café o compró su café y Y se salió. fue. Se fue. y De se la- fue, de- y se fue y se marchó del café. Ajá. O de la cafetería, digamos, para no ser redundante. Ujú. Bueno, genç kadın kahvesini alarak kafeden ayrıldı. Entonces, la joven mujer tomando su café Salió a la cafetería. se marchó, Café. se marchó de la cafetería. ¿Cierto? Vamos a terminar con esto rápidamente. ¿Cierto? Mehmet öğretimizden izin alarak sınıftan çıktı. ¿Cierto? Mehmet Mehmet salió del aula de clase con el permiso del profesor. ¿cierto? ¿Cierto? O teniendo permiso o tomando el permiso del profesor. Ah, Ajá. sí, porque es ¿Cierto? Entonces, nos tomando o teniendo el permiso, ¿cierto? Tomando. ¿Se dice tomar el permiso? O con permiso. O con permiso del profesor, sí. ¿Cierto? Del profesor. ¿Cierto? Con permiso del profesor. Tomando. ¿Cierto? Teniendo. El permiso. Teniendo el permiso. ¿Cierto? Adquiriendo el permiso del profesor. En fin, se puede interpretar de muchas formas. Verificando. Sí, el español tiene tanto, uy, no. Sí. Entonces, Verificando. salió Bien. del salón. Ujú. Ahí, del aula. Es que no pude encontrar la tilde. Entonces, por ejemplo, Aylin kapıyı çalarak, Aylin tocando la puerta, Llamó a la puerta. müdürün odasına girdi. Entró a la oficina o al cuarto Del director. Al del director. puerto. Del director, del gerente, de alguien que administra, ¿cierto? Del administrador también puede ser. Entonces, este otro, Mehmet, öğretmeniniz, ok, öğretmen, aquí estamos diciendo lo mismo. Bueno, otro ejemplo, vemos, esto lo voy a dejar por aquí al final. Bueno, en fin. Spor yapmaya kilo aldım. ¿Qué estaría diciendo aquí? Ya se me está acabando el tiempo. Entonces, Eso sin hacer deporte. No. yapmaya, ¿cierto? Sin, ah, Entonces, sin hacer deporte de peso. gané peso, o subí de peso.
Subí un Sí. kilo sin hacer Sí. deporte. Deporte. Ajá. Subí varios kilos en este caso, no solamente un kilo, varios. Sí, kilos. Ahora aquí, estos últimos ya nos queda un minuto, entonces vamos a hacer esto rápidamente. Entonces, ben tömerden öğretmen olarak çalışıyorum. Entonces, ese olarak, acuérdense que el olmak significa ser o estar, en este caso siendo, ¿cierto? O también significa trabajo Trabajo. en el Tomer como Siendo profesor, profesor. Ujú. ¿cierto? O siendo profesor. Ujú. Entonces, siendo o como profesor, ¿cierto? Como profesor o siendo profesor. Profesor, les doy tarea a ustedes, ¿cierto? Mm. Julia geçen yıl buraya turist olarak geldi. Julia el año pasado llegó como turista. Como turista. Arkadaşın olarak her zaman senin yanındayım. ¿Cierto? Como tu amigo, siempre estoy a tu lado. Ujú. ¿Cierto? Bueno, entonces ya se nos acabó el tiempo y nada, muchas gracias por